Hare Krishna. Continuamos con el capítulo 19, titulado Un nuevo comienzo. En febrero de 1976, Srila Prabhupada había dado sannyas a Harikeya Das en Mayapur y lo había enviado a América. En su viaje, Harikeya Swami se detuvo en Londres. Allí se reunió con Hamsadutta, que aún era el GBC para Europa del Norte y del Este. Hamsadutta le habló acerca de un programa de prédica en Hungría para el cual él no tenía tiempo, porque tenía que atender las reuniones del GBC. De modo que Harikeya tomó su lugar y formó equipo con Alanat para ir a Budapest. Harikeya Swami. Principalmente cantábamos Hare Krishna y distribuíamos prasadam, porque en un país comunista las clases eran problemáticas. Por empezar, necesitaba de un traductor, y a él le era difícil encontrar las palabras correctas para muchos términos filosóficos desconocidos. Además de eso, era riesgoso hablar de Dios en un país oficialmente ateo. Mas el canto y la fiesta tuvieron un tremendo impacto. La respuesta de Srila Prabhupada a mi informe me animó e iluminó. He notado la forma en que se atraen por nuestro kirtan y prasadam, allí en Hungría. Si consideran demasiado revolucionaria nuestra filosofía, no hay necesidad de imprimir libros de inmediato. Primero, debe limpiarse el corazón cantando Hare Krishna y tomando Krishna Prasadam. Nacer en un lugar así se debe a un pasado impío, por lo que no es fácil para ellos aceptar nuestra filosofía de inmediato. Tan solo bríndenles canto y prasadam. Debe ser muy táctico para predicar en esos lugares. Si quieres, puedes editar un disco como lo sugeriste. No es necesario que la juventud se vuelva muy formal. Si descubres que para ellos es contraproducente el que usen dhoti y la cabeza afeitada. Simplemente presenta el canto y la distribución de prasadam, y gradualmente se elevarán a ser Vaishnavas. Un Vaishnava está separado de todas las condiciones materiales de la vida, de modo que incluso bajo esas circunstancias, un Vaishnava no se sentirá molesto. La carta de Srila Prabhupada me indicaba que él deseaba que continuara con estos programas, así que decidí ir a Alemania para tener una base de prédica en el este. Cuando llegué al castillo Rettershof en abril, me enteré de que el GBC había cambiado recientemente. Previamente, había tratado con Hamsadutta, pero ahora estaba a cargo Jayatirtha y yo no estaba seguro a quién pedir lo que necesitaba. Antes que nada, necesitaba una camioneta. De modo que fui a la oficina del tesorero y allí estaba Suchandra, que era para nada partidario de gastar dinero en el nuevo programa de prédica de un sannyas recién llegado. Luego de una hora, lo convencí de que la camioneta sería eventualmente un crédito para el templo y le aseguré que yo me haría cargo de su atención. Conseguí uno en Mercedes, a la cual le incorporé una pileta, un lugar para dormir y todo lo que necesitaba para viajar y predicar. Mientras tanto, ayudé dando clases y predicando a los devotos con un criterio individual. En el aire se percibía mucha tensión. El templo estaba con mala aura, los devotos estaban deprimidos. Suchandra estaba sentado en su oficina, con la cabeza entre las manos, preguntándose cómo manejar la situación y me preguntó qué hacer. Yo dije, a mí me parece que este templo está en Maya. Es mejor si salen a predicar. De modo que fuimos en un par de ocasiones a Hungría, Alemania Oriental y Polonia. Bhakti-Bhushan Swami, quien antes era Suchandra. Ideamos un esquema para infiltrar libros en Alemania Oriental. 2 camionetas idénticas entrarían a la República Democrática Alemana, una con visa de tránsito para Berlín Occidental
y la otra con visa de entrada regular al país. A la camioneta que se dirigía a Berlín Occidental se le permitiría solo circular por la autopista, de modo que no sería inspeccionada. Mas la otra camioneta, que iría a la República Democrática Alemana, sería revisada. Llenaríamos la camioneta de tránsito con libros y dejaríamos la otra vacía. En la autopista, las camionetas se encontrarían en una parada de descanso y trasladaríamos todos los libros a la camioneta vacía. El único problema era que los paradores eran muy patrullados por la policía de Alemania Oriental, de modo que cada vez que veíamos aproximarse un patrullero, uno de nosotros se aprestaba a orinar en esa dirección. Como personas bien educadas que eran, los policías daban vuelta la cabeza al pasar. Luego, de inmediato trasladábamos los libros tan rápido como era posible. Siempre funcionó. Krishna Yetra Swami, una vez, condujo una camioneta llena de libros de Berlín Occidental a Berlín Oriental, no a través de uno de los puestos de control, sino saliendo de Berlín Occidental en dirección a Alemania Occidental y luego regresando a Berlín Oriental dando un rodeo. Tomé la carretera a Hannover por unos pocos kilómetros y luego di la vuelta y me metí en el camino a Polonia, completamente prohibido. Desde ahí, yo conocía un atajo que conducía a Berlín Oriental. Mas, en cuanto tomé la salida, apareció un patrullero y me detuvo. Saqué mi pasaporte americano y puse cara de inocente. Dije, estoy perdido. Quiero ir a Hannover, pero me parece que me equivoqué de ruta. Al ver que yo era extranjero, el oficial de policía quiso ayudarme y me dijo cómo regresar a la ruta principal. Le agradecí y tomé la ruta a Alemania Occidental. Luego de 5 kilómetros, observé un camino servicial y Krishna me inspiró a tomarlo. En ese camino no había policía y pronto llegué a Berlín Oriental. Fui derecho a la casa de un devoto en las afueras de la ciudad y desempaqué todos los libros. Los libros estaban en polaco, y los devotos de Polonia venían eventualmente por tren, llenaban valijas de libros y volvían a su país. Harikeya Swami. En Leipzig, Alemania Oriental, vivía un buen chico iniciado por Srila Prabhupada, Haladar Das, y queríamos suministrarles libros. Taponidi y Gaura Kishore conducían la camioneta con los libros y yo conducía la vacía. En la frontera, el oficial entró a sospechar porque en mi camioneta no había nada, tan solo llevaba una pequeña valija. Mas luego le expliqué que me quedaba por una sola noche y me dejó pasar. Cuando entraba al área de estacionamiento donde esperaba la otra camioneta, un patrullero iba delante de mí, de modo que decidimos bajar de la camioneta y comer algunas manzanas. Nos sentamos ante una mesa de picnic y actuamos como turistas. Mas los policías seguían mirándonos, sospechando, probablemente, que algo estaba pasando. Finalmente se fueron y saltamos y trasladamos los libros. Luego salí con todos los libros. Unos 2 minutos más tarde, vi a la policía al costado de la ruta haciéndome señas para que me tuviera. Pensé, oh no, me van a agarrar con todos estos libros y soy un entrador. De manera que mantuve la vista al frente, pretendiendo no verlos. Apreté a fondo el acelerador y pasé por la ruta tan rápido como la camioneta respondió. De inmediato, ellos se lanzaron en mi persecución, pero en ese momento Krishna envió la lluvia más pesada que yo jamás hubiera visto en toda mi vida. Eran como baldazos de aguas que llovían del cielo. Era mediados de julio, y el camino estaba tan caliente que la lluvia se convertía en vapor, y prácticamente no se veía nada más. Yo manejaba en medio de esa niebla encegadora tan rápido como podía, y la policía por algún motivo se perdió. Tomé la siguiente salida, y luego el camino de regreso a Leipzig. Estaba oscuro cuando llegué a la casa de Haladar.
Eran alrededor de las 10 de la noche. Yo estaba tan acelerado que levanté una caja de libros que normalmente requeriría de 2 personas para alzarla y corrí a la ventana en Haladar y la arrojé adentro. Haladar no sabía lo pesada que era la caja y cuando lo golpeó en el pecho cayó hacia atrás y ¡boom! Los libros se desparramaron por todos lados. Mas seguí trayendo las cajas tan rápido como podía, porque la camioneta estaba estacionada debajo de un farol y cualquiera podía ver lo que estaba haciendo. Luego que entregué todos los libros le dije, te veo mañana. Luego conduje hasta un campamento. Estaba completamente destruido y a las 12 de la noche me dispuse a descansar. A las 5:30 oigo un bang 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 en mi ventanilla. Una voz gritaba y yo pensé, oh no, hasta saben mi nombre. Pero era solo el encargado y dijo, lo llaman por teléfono. Bajé de la camioneta, fui hasta el teléfono y ahí estaba Suchandra en la línea, informándome que había recibido una llamada de América diciendo que yo debía ir a Londres de inmediato para ser nuevamente secretario de Srila Prabhupada. Harisauri Das, después de visitar Inglaterra y Francia en el verano de 1976, Srila Prabhupada regresó a la India. Pronto se hizo cada vez más claro que Jayatirtha no estaba tan dedicado a Alemania como había parecido. Pasaba la mayor parte del tiempo en el Bhaktivedanta Manor y sus visitas al castillo Rettersov eran breves y esporádicas. Srila Prabhupada estaba preocupado. Por lo tanto, pensó que quizá Hamsadutta debía volver a Alemania y hacerse cargo de una situación de la cual, al fin y al cabo, él era el principal responsable. Bhakti Gauravani Goswami. Los rumores acerca del posible regreso de Hamsadutta nos llegaron a principios de septiembre. La posibilidad de su regreso nos estremeció a todos. Jayatirtha convocó una reunión y los devotos decidieron que debía escribirle una carta a Srila Prabhupada, firmada por todos, expresando que la vuelta de Hamsadutta sería algo desastroso. El asunto fue tomado tan en serio que se nos pidió a Prithu y a mí que tomáramos el próximo vuelo a la India para entregar la carta a Srila Prabhupada, de modo que si hacían falta algunas aclaraciones, estaríamos allí presentes para contestar cualquier pregunta. Prithu Das. Llegamos a Brindavan alrededor del mediodía. Luego de ducharnos rápidamente y ponernos ropas limpias, fuimos a la casa de Srila Prabhupada. Harikeya Swami abrió la puerta. No podía creer que hubiéramos hecho todo el camino a la India tan solo para entregar una carta. Nos informó que Srila Prabhupada estaba tomando su masaje y que no podía ser molestado, de modo que le dejamos la carta a él. Harikeya Swami. Le leí la carta a Prabhupada después del almuerzo. Jayatirtha describía el caos que Hamsadutta y sus hombres habían causado y llegó al extremo de comparar a Hamsadutta con una plaga. Prabhupada alzó el arco de sus cejas. ¿La plaga?, preguntó. Conmocionado, repitió esa palabra una y otra vez. ¿Cómo la plaga? Y convino en que, bajo esas circunstancias, Hamsadutta no debía regresar a Alemania. Bhakti Gauravani Goswami. A la mañana siguiente, acompañamos a Srila Prabhupada en su caminata. Era la primera vez que yo iba a la India después de la estación lluviosa y Brindavan tenía un aspecto muy diferente al de finales de primavera. Un ligero velo de niebla cubría los campos y el aire estaba húmedo y fragante. El viento arremolinaba nubes blancas en el cielo profundamente azul. Envuelto en un chadar de lana gris, Prabhupada cantaba suavemente en sus cuentas al salir del Krishna Balaram Mandir. Estar con él en su ambiente me dio un pantallazo ligero de lo que sería estar en Vaikunta, una atmósfera libre de ansiedad.
A medida que nos sumergíamos en el aire fresco de la mañana, todos los problemas y temores se desvanecieron. Pritudas. Fuimos por el sucio camino cerca del Goyala. Yo caminaba justo detrás de Shila Prabhupada. De pronto, se dio vuelta y puso su bastón sobre mi pecho. Entonces, ¿estás satisfecho?, preguntó. Tomado por sorpresa, sonreí y dije: sí, Shila Prabhupada, muy satisfecho. Luego me preguntó: ¿cuándo regresas a Alemania? Le dije que planeábamos retornar en un par de días. Oh, no, dijo, abriendo mucho los ojos. Disfruten de la atmósfera espiritual. Quédense por lo menos 3 semanas. Accedimos con agrado. Después de todo, era una orden directa de nuestro maestro espiritual. Mientras Harikeya Swami servía a Srila Prabhupada como su secretario en Brindavan, recibió cartas de Suchandra, Dwarakeya y Prabhushaka, describiendo los últimos progresos de prédica en Europa Oriental. A principios del verano, ellos lo habían acompañado en sus recorridos por Alemania Oriental, Polonia, Yugoslavia y Hungría, y le habían prometido mantenerlo informado. Al leer las maravillosas hazañas de sus hermanos espirituales, Harikeya Swami tuvo la seguridad de que Srila Prabhupada disfrutaría enterándose de la forma en que marchaba la prédica en el este. Cuando Prabhupada se enteró del gran entusiasmo con que la gente detrás de la cortina de hierro respondía al Kirtan y al Prasadam, escribió cartas de aliento a los predicadores. He atendido tu carta del 23 de agosto de 1976, dirigida a Harikeya Swami, leyendo su contenido con sumo placer. Por favor, continúa con tu programa de prédico en Europa Oriental, pues este programa me complace mucho. Los GBC de esa zona de Europa deben brindarte todos los fondos para este programa, pues es muy importante. Desde 1971, los devotos habían estado visitando el bloque oriental, pero solo esporádicamente. Nadie había dedicado toda su energía a difundir allí la conciencia de Krishna. Durante solo 3 meses de prédica en el este, Harikeya Swami probablemente hizo más que lo que se había logrado en 5 años. Ahora era el secretario de Prabhupada, mecanografiaba sus cartas y Prabhupada estaba satisfecho con su servicio. Por eso accedió a tenerlo de vuelta en julio. Mas en la mente de Prabhupada, Harikeya estaba girando alrededor de la máquina de escribir. Él era un predicador enérgico y entusiasta, que podría ser mucho mejor empleado encabezando la prédica en Europa Oriental. Cualquiera podía escribir a máquina. Otra consideración fue la precaria situación en Alemania. Jayatirtha era reacio a encargarse del trabajo y Hamsadutta no era bienvenido, y la situación requería de una acción decisiva. Si Harikeya Maharaj iba a predicar en el este, la elección natural para su base de operación sería el castillo Rettershof, y su presencia sería de mucha ayuda. Srila Prabhupada sugirió que fuera a Polonia, donde la respuesta había sido particularmente positiva. Estaba tan ansioso por desarrollar el programa en el este, que le dio a Harikeya Swami un préstamo de $1000 para sus gastos inmediatos. Mas, al llegar a Delhi, Harikeya Maharaj enfermó de malaria y no pudo volar a Europa. Su mente comenzó a vacilar y le escribió una carta a Prabhupada, expresando sus dudas acerca de su nuevo cometido. El principal obstáculo en los países del este de Europa era el idioma. Quizás, después de todo, sería mejor si predicaba en América. La respuesta de Srila Prabhupada fue inequívoca. Te mandé especialmente a predicar en esa zona, por eso te entregué dinero. Si no, en los Estados Unidos no hace falta dinero. Tú tienes experiencia en esa área, por eso te di dinero. De modo que te pido que no vayas a los Estados Unidos, aunque sea un poco difícil predicar en esa zona. Le he escrito a Gurudasa y a Suchandra para que se unan a ti,
para que puedan predicar juntos. En Estados Unidos hay muchos predicadores, pero aquí no hay predicadores. De otro modo, si vas a predicar en inglés, entonces predica en Inglaterra. Prabhupada dejó claro lo que quería, y Harikeya Swami se resignó sin más y sin vacilar a la voluntad de Prabhupada. Formó un equipo con Suchandra y en octubre se fueron a Yugoslavia. La respuesta de la gente fue fabulosa. Enloquecían con el Kirtan y el Prasadam. Srila Prabhupada estaba estático cuando recibió el informe de Harikeya Swami y contestó: «Estoy muy complacido de enterarme de tus éxitos en Yugoslavia. Cuando aparece una pequeña esperanza de triunfo en esos países, me anima 100 veces más que en otros lugares. Si ellos adoptan esta conciencia de Krishna, lo harán muy seriamente. Esta es la perfección de la ideología comunista. Todo pertenece a Dios, no hay propiedad privada. Han salido por la radio, eso significa que han purificado toda la atmósfera. Esa es la forma de introducirlo. La vibración sonora trascendental obrará. Utiliza este acercamiento. Trata de convencerlos gradualmente que el movimiento es la perfección del comunismo. Prosigue cantando el Krishna Kirtan. Ese es nuestro programa. Chaitanya Mahaprabhu solía salir a cantar. Nunca hablaba de filosofía en público, solo en los círculos elevados. El canto es muy efectivo, junto con la tampura y la mridanga tocadas con ritmo, que ellos canten. Realiza esta demostración musical y vende tantos libros como sea posible, y la fiesta. Luego, todo será un éxito. Es bueno que ellos no gusten de estos yogis falsos y que gusten del mantra Hare Krishna. Bríndales la oportunidad de cantar el Maha Mantra Hare Krishna de un modo u otro. Luego, muy pronto habrá resultados visibles. Jayatirtha estaba contento de tener un sannyas en el castillo y alentaba a Harikeya Swami para que lo ayudara en la conducción. Inseguro de dedicarse a eso y así quizás descuidar la prédica, Harikeya Swami consultó a Srila Prabhupada, quien simplemente dijo: «Por favor, acepta mis bendiciones. Recibí debidamente tu carta del 24 del 11/76. Sí, apruebo que colabores para corregir la situación en Alemania. Espero que te encuentres bien de salud». Harikeya Maharaj se aplicó a la tarea sin demora. La situación legal necesitaba una urgente atención. 2 semanas después, iba camino a la granja de Hyderabad, donde Hamsadutta Swami estaba recibiendo la visita de Srila Prabhupada. Necesitaba la firma de Hamsadutta en varios documentos legales para el juicio en la corte. Hari Sauri Das. Temprano en la mañana del 10 de diciembre, Srila Prabhupada hizo llamar a Mahansa Swami a su presencia junto con Hamsadutta Swami y Harikeya Maharaj, que habían llegado la noche anterior desde Alemania. La noche anterior, los devotos habían arreglado un programa de pandal y distribución de prasadam, mas el programa era aburrido y la comida por debajo del nivel. Srila Prabhupada estaba visiblemente disgustado y remarcó a sus seguidores la importancia de la apropiada organización, sin la cual todo estaba condenado al fracaso. «Mañana quiero ver al menos 500 personas», les había dicho. «Vine aquí a ver eso, no a sentarme tranquilamente en una habitación. Sírvanles comida deliciosa, hagan un prasadam muy muy bueno. Yo pagaré el dinero que se necesite, cualquiera sea. La simple teoría no ayudará. Hagan un prasadam tal que la gente enloquezca por él. Yo convertí este movimiento en un éxito simplemente por la fiesta de amor del domingo». Ellos no venían a oír Hare Krishna, ellos venían por la fiesta de amor. Desde el preciso comienzo, cuando estaba en el 26 de la Segunda Avenida, cada domingo, yo daba buena comida, al menos para 200 personas. A diario venían de 15 a 20 personas. Yo mismo cocinaba. Ese es el comienzo de nuestro movimiento. Cuando Mahansa Swami, sintiéndose responsable del desastre la noche anterior,
Admitió que el prasad no había sido bueno. Prabhupada lo interrumpió. ¿No bueno? Ni siquiera podrían comerlo los perros. Mas ustedes son inferiores a los perros si preparan una cosa así. Yo estaba sorprendido. Permitieron que un barrendero cocinara. Yo seguía sorprendido. Nosotros distribuimos prasadam, no comida para perros. Alimentos deliciosos significa que incluso si alguien no tiene apetito, comerá. Eso es comida. Y no que si alguien tiene apetito, se olvide de que lo tiene. Eso no es comida. Radhikara Pakha Vivida Vyanjana Paramananda Krishna Korena Boyana. Radhika, con sus amigas, ellas están cocinando. Y cocinan tan bien que Parama Anande Krishna Korena Boyan. Krishna come con gran placer. Eso es lo que tenemos que distribuir, no comida para perros. Cambiando de tema, Srila Prabhupada comenzó a hablar a Harikeya Swami acerca de Alemania. Harikeya Swami explicó que de acuerdo al sistema jurídico alemán, el caso de la corte requería de unos 14 abogados, uno para cada defendido, y presentó su plan para derrotar la persecución y recobrar el dinero incautado. Aunque la opinión pública estaba decididamente en contra, él tenía confianza de que todo se arreglaría al final. La idea de Harikeya Swami era frenar toda la mala publicidad, enviando hombres a distribuir panfletos en todo el país donde hubiera una embajada de Alemania. El panfleto compararía la persecución sufrida por los judíos y nosotros, y se solicitaría a la gente protestar ante el embajador alemán de su país. De esta forma, planeaba también ganar cierto apoyo político. Cuando los aliados devolvieron el país a los alemanes, había una cláusula escrita en la Constitución de Alemania que garantizaba la libertad de toda persecución religiosa. Y Harikeya Maharaj también planeaba hacer hincapié en eso. Srila Prabhupada estaba visiblemente complacido con su entusiasmo. Luego del paseo de la mañana, volvimos a la sala del templo para celebrar la desaparición de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati. Prabhupada habló maravillosamente acerca de los primeros 4 versos de su propia ofrenda a Vyasapuya en 1936. Te adoramos todos. A medida que hablaba, explicaba que todo el proceso de la vida espiritual y el ser salvado de una vida material, repetida de nacimiento y muerte, dependía de la complacencia del Guru. Para ilustrar este punto, nos dijo que había enviado lejos a Harikeya Swami a predicar en Europa Oriental. Él quería que esa prédica se hiciera y observó que Harikeya era el hombre correcto, y su discípulo fue de inmediato, aunque en ese momento lo había considerado como un castigo. Sin embargo, no fue un castigo, dijo Srila Prabhupada. Yo quería ese programa y ahora podemos vislumbrar el éxito. De modo que se requiere que abandonemos nuestro propio interés por el placer del maestro espiritual. La noche antes, Hamsadutta había ido a ver a Prabhupada, sugiriendo que Harikeya Maharaj fuera designado GBC para Alemania. A él realmente no le importaba volver allí nunca más, y a la vez estaba impresionado con Harikeya Swami. Un año antes, habíamos pasado un mes juntos, en el acompañamiento personal de Prabhupada, y durante ese periodo, Hamsadutta había cobrado mucho respeto por la inteligencia de Harikeya y su dedicación en servir a Srila Prabhupada. De modo que lo recomendó vigorosamente y Prabhupada lo aceptó de inmediato. Harikeya Swami. Durante el paseo de la mañana, Prabhupada hizo preguntas sobre Alemania. De pronto dijo: ahora tú debes ser el GBC para Europa Oriental. Yo me quedé completamente pasmado. Luego Hamsadutta agregó: ¿y para Alemania? Prabhupada sintió y dijo: sí, Alemania también, y síndico del BBT. Yo estaba aturdido. No podía creer
que eso estuviera pasando. Luego de la clase, fui a su habitación y dije, no puedo comprender todo esto, mas algo está sucediendo por su misericordia, de modo que trataré lo mejor posible de servir como usted quiere. Luego agregué, y le prometo no gastar nada de dinero. Pero Prabhupada me corrigió, no, gasta, pero no derroches. Cuando regresé a Alemania, fui a ver a Jayatirtha. Le dije, realmente lo siento mucho, no tengo nada que ver en esto, tan solo me sucedió. Mas aquí te traigo una carta de Srila Prabhupada para ti y para Bhagavan. Estoy muy satisfecho con el trabajo que Harikeya Swami está haciendo allí en Alemania, Europa Oriental. Por eso, de modo de animarlo y darle la facilidad de corregir la situación en Alemania, lo he designado como GBC BBT actuante, hasta la reunión de Mayapur. Ustedes, hombres GBC, por favor, ayúdenlo en sus esfuerzos por ganar el juicio, pues este caso decidirá el futuro de nuestro movimiento allí en Europa. Luego de leer la carta, Jayatirtha tartamudeó. Pero, esto es fantástico. No quiero ser GBC para Alemania. Esto es muy bueno. Y al día siguiente partió para Londres. Yo estaba particularmente interesado en dos cosas: el juicio de la corte y el Sankirtan. Estaba superado por el caso. Teníamos una copia de la demanda y pasé un montón de tiempo con abogados para armar una estrategia. Mas sucedió que no tuvimos que aparecer en la corte hasta después de un año. La distribución de libros aumentaba cada vez más, principalmente por la inspiración de Manidhar y Rohini Sutta. Unas pocas semanas antes, Jayatirtha le había informado a Srila Prabhupada acerca de sus logros y Prabhupada le envió una carta alentadora. He recibido una carta de Jayatirtha diciendo que ustedes han distribuido en una semana 522 y 521 libros respectivamente. Esto es muy maravilloso, les agradezco muchísimos. Ye yatam mam prapadyante tam stataiva vayanniham. Krishna se complace cada vez más al ver el aumento en la distribución de libros. El servicio devocional es absoluto, pero Krishna se complace especialmente cuando ve a alguien predicando sus glorias. En los meses que siguieron, la distribución de libros aumentó grandiosamente. Para la época del Festival de Mayapur, en la primavera de 1977, Alemania era la número 1 en el mundo. Estábamos en la cima de los remitos del BBT y en el tope de libros distribuidos. Naturalmente, Prabhupada estaba muy complacido y había dicho, todos pensaban que Alemania estaba acabada, pero Krishna dijo, no, que crezca. Luego del Festival de Mayapur, la distribución de libros sobrepasó el límite. Prithu se convirtió en uno de los mejores líderes de Sankirtan que jamás hubiéramos tenido. Inspiraba a todos. Los devotos habían perdido los estribos bajo su liderazgo. Barrimos al mundo entero. No había nadie que siquiera se nos aproximara.